Nunca terminamos el podcast. Conversaciones para crecer, sanar y vivir. Este es un espacio para hacer una pausa, respirar y mirarnos con honestidad. Aquí no venimos a tener todas las respuestas, sino a hacernos mejores preguntas. A reconocer nuestras heridas, nuestros aprendizajes, nuestras contradicciones y también nuestra esperanza. Crecer no es llegar a una meta, sanar no es borrar el pasado. Vivir no es solo sobrevivir. Todo es un proceso y todo está en movimiento. Porque nunca terminamos de conocernos, nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de reconstruirnos. Este espacio es para ti, para tu historia y para tu camino. Nunca terminamos el podcast. Comenzamos. Ya. Bienvenidos a un capítulo más de Nunca Terminamos el Podcast. En nuestro último espacio estuvimos explorando un poco acerca de los límites, hablamos de algunas cosas muy interesantes, sin embargo, como el tema es muy grande, hoy estamos aquí nuevamente para seguir en esta dirección y vamos a hablar un poco de cómo a veces los límites se pueden confundir con barreras que ponemos, eh, por ejemplo, pueden ser emocionales o barreras que nos impiden relacionarnos con otras personas. ¿Cómo encuentras tú este tema, Dani? Em, bueno, yo creo que, como bien dices, los límites son tan amplios y que es muy fácil fortalecer esta buena práctica, ¿no? Porque la verdad que es una buena práctica el establecer límites saludables, pero también a veces puede ser demasiado rígidos, que nos pueden llevar a alejarnos de lo que nosotros buscamos, ¿no? Y creo que hay que entender que la naturaleza o la nobleza de estas dos, tanto de los límites como de las barreras o de estos bordes que ponemos a los demás, vienen de la búsqueda de seguridad, de protección y de respeto, ¿no? Entonces, tienen bondades ambas muy nobles y muy humanas. El, lo que sucede es cómo obedecen y qué es lo que busca cada una de ellas. Dentro de los límites, como decíamos en la vez anterior, a veces esos límites también van a generar emociones desagradables. A veces poner ciertos límites no sé, yo me voy a poner el límite de comer, cuidar mi alimentación y cuidar lo que como, pero es que la verdad que me apetece y desearía estar comiendo ahorita como una hamburguesa con sus papas fritas y su refresco, o comerme el pastel entero porque está delicioso. Y el ponerme también como este límite y decir: "No, hasta aquí es suficiente", en este caso tan sencillo que es como con alimentación, pues conlleva a lo mejor decir: "Ay, me quedé con ganas de un pedacito más", ¿no? Aunque sé que no me debía comer ese último bocado, pero la verdad que me pesó que el mesero se lo llevara dentro del plato porque yo me lo quería llevar a la boca. Entonces, en el caso de las barreras, que nosotros nos ponemos, algo que tiende, ¿no?, a identificar de que podemos darnos cuenta que está sucediendo, es precisamente el evitar pasar por emociones desagradables, ¿no? No quiero sentirme incómodo, entonces, por lo tanto, voy a poner mis barreras. Algunas de las emociones desagradables de las que tú hablas, yo las identifico con mucha facilidad porque Ujú, creo que son unas de las que a veces vienen a visitarme cuando yo estoy estableciendo un límite. Uno de esos es la culpa, ujú, que es, bueno, voy a poner este límite, pero a lo mejor cuando pongo este límite voy a hacer sentir mal a mi mamá, o voy a hacer sentir mal a la vecina o a mi pareja, o entonces a veces en lugar de poner ese límite decido implementar cualquier otra acción porque puedo estar sintiendo esa sensación de culpa, de estar lastimando a alguien ujú. por protegerme a mí misma y me puede llegar a parecer un sentimiento muy egoísta. Puede pasar por ese lugar. Otro lugar como dentro de estas emociones desagradables es la habitación del conflicto, ¿no? Entonces, yo no quiero un conflicto contigo, yo como te amo tanto, como te quiero tanto, como eres una persona tan importante para mí, no quiero entrar en conflicto contigo, entonces Ujú, no voy a ponerte un límite, tal vez hago de nuevo, tengo otra sí, acción que no es un límite, porque no quiero afrontar el conflicto, no quiero discutir contigo, no quiero que esto a lo mejor sea un conflicto muy grande. Y este viene acompañado de uno que me parece muy interesante también, que es el miedo a la pérdida. ujú, Entonces, a veces, también cuando tenemos experiencias en las que, por ejemplo, hablamos de cómo nos sentimos y no es bien recibido y entonces se siente más como una amenaza, puede ser que empecemos a percibir este escenario como de manifestar lo que necesitamos o de poner una linecita que no queremos que el otro pase o que no queremos pasar nosotros mismos, termina
sintiéndose un poco que puedes perder a la otra persona, o que puedes perder una relación, o que puedes perder un trabajo, que puedes perder Ujú, algo en razón de poner ese límite. sí, Y sumado a este, hay otro que me parece muy interesante y es como el miedo a como a enfrentar las jerarquías, porque los límites, qué lindo sería que los límites se pudieran poner siempre entre iguales, ¿no? sí, Pero muchas veces el límite que uno quiere establecer no es con un par. Muchas veces ese límite que quieres establecer es con tu mamá, ujú, que quieras o no quieras, fue una figura de autoridad a lo largo de tu vida. O con tu papá, que se crió con la costumbre de que al papá no se le responde, que el papá siempre tiene la razón, que nada. Entonces empiezas a enfrentar un montón de, como de situaciones en las que te da miedo tomar acciones o decisiones, porque de pronto la respuesta que vas a tener en línea de esa jerarquía puede ser abrumadora o de pronto crees que no vas a poder con eso. ujú, Entonces, a veces cuando tenemos todo este conjunto de como de miedos y expectativas sobre lo que puede o no pasar, empezamos a poner barreras, no sí, límites. Entonces, tal vez no es, voy a comunicarle a mi papá que la forma en la que él me habla me hace sentir incómoda o me hace sentir triste o que preferiría que nos comuniquemos de otra manera, sino que esto se va por no voy a volver a ver a mi papá nunca, porque cuando me veo con él siempre terminamos en una discusión, entonces ya es nunca más, como nunca más me voy a volver a comunicar contigo. Y ujú, creo que eso a veces acarrea también como otras consecuencias, porque no sabemos cómo establecer el límite o a veces ni siquiera lo intentamos, porque lo más fácil es poner una barrera. claro. Em, Algo que ahorita decías y creo que viene muy cultural en nuestra comunidad es que a veces nosotros evitamos poner nuestros límites precisamente porque tenemos experiencias en las que cuando en el pasado he intentado expresar cuando algo no me parece, expresar algo que yo deseo, un deseo, ¿no? He sido callado, ¿no? En el caso de las mujeres, por ejemplo, por cuántos años, pues su labor era doméstica y pues una máquina de tener hijos, ¿no? Entonces, como toda esta parte de sus necesidades, de sus deseos, de sus intereses habían sido invalidados. También, bueno, a nivel social, ¿no? A lo mejor dentro de un trabajo, muchos de nosotros, como sabemos que debería pagar, que debería ganar un poco más, sé que debería de estar más balanceado a lo mejor la carga de trabajo entre nosotros, pero a veces tememos hablar precisamente porque, bueno, cuando yo intento establecer esos límites, hay una respuesta negativa del otro lado. Y me parece muy bonito que podamos identificar cuáles son algunas de las reacciones que voy a encontrar en el otro cuando me está poniendo cuando está existiendo una barrera. Y una de esas cosas es, que la persona va a tender a como deslindarse de toda culpa o responsabilidad, ¿no? Y va a intentar como devolverte, como luego a veces decimos, devolverte la pelota a ti. O sea, como ese es tu problema, eso es tu inseguridad, esos son tus traumas, ¿no? Como si yo no tuviera una responsabilidad y sin considerar que a lo mejor el mostrarme vulnerable y hablarte acerca de mis límites y de mis necesidades o intereses, pues estoy buscando que haya un vínculo, que haya un diálogo, que haya un cambio, ¿verdad? Y lo que yo me afronto es a una barrera cuando la persona me dice como: "Yo no te hice nada". O sea, yo no soy tu papá, ¿no? Si a ti te trataron mal, no es mi responsabilidad, no es mi culpa, ve y atiéndelo en terapia. Y sí, hasta cierto punto está padre no cargar a las personas con nuestras propias experiencias y situaciones, pero también está padre sentirme acompañado de alguien que me escucha, que me entiende y que puede trabajar conmigo para poder fortalecer esas seguridades, ese bienestar. Otra de las cuestiones a lo mejor que a veces he escuchado en alguien que a lo mejor pone sus barreras es como yo ni a mis papás le pido permiso. Pero esa persona pido perdón a los afectados. Claro, y es muy humano, todos a lo mejor lo hemos hecho y lo hemos Sí. dicho, a lo mejor sin intentar lastimar, porque precisamente la barrera lo que intenta, como decíamos, era seguridad, protección, respeto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que hago? Estoy dejando saber que yo no voy a cambiar por ti ni por nadie, ¿no? Pero también te estoy dejando saber que no es responsabilidad de quien escucha esto, te estoy dejando saber, pues, que estoy poniendo una barrera porque hay algo detrás que me lastima, que me duele, que me da miedo, que me ha costado mucho a lo mejor formar este caparazón o esta armadura,
y que no estoy seguro si quiero cambiarlo en este momento porque ponerme vulnerable me angustia. Entonces, con esto no estoy justificando, ¿no? Ni tampoco diciendo que tengamos que huir de las personas, porque creo que los dos hemos utilizado y hemos aprendido, y dentro de nuestros diálogos nos hemos dado cuenta que mucho de lo que compartimos con ustedes, pues también toca ponerlo en práctica, ¿no? O sea, mucho de lo que nosotros, bueno, a mí, hablo de mi persona, de lo que yo expongo hacia afuera, después cuando veo el capítulo, o después cuando reflexiono de lo que hemos hablado, digo, es que esto me lo dije de mí para mí. Y eso es muy bonito también. Me parece muy lindo lo que dices, porque a veces parece que el límite es para alejar, ¿no? O sea, en, en, en la idea del límite es como si traces una rayita y entonces tú estás de ese lado y yo estoy de este lado. Sí. Parece, como Ujú, que es la primera imagen que yo me hago en la cabeza cuando me hablas de un límite. Es como una raya que tú no cruzas, yo no cruzo. Pero yo creo que también podemos modificar un poco la perspectiva que hay sobre el límite, porque justamente cuando ponemos un límite es porque queremos conectar. ujú, Sí, cuando yo te pongo un límite, es porque esto me importa tanto, esta relación me importa tanto, o este trabajo me importa tanto, que quiero que la forma en que se dé no te afecte a ti y no me afecte a mí de forma directa o indirecta. Entonces, esto creo que lo venía dibujando en la medida en que tú estabas hablando, porque a veces sí, la idea del límite es tan como que quieres separar a las personas, alejarlas, o o simplemente como refugiarte en ti mismo o cuidarte a ti mismo, pero en realidad yo creo que cuando una persona decide ponerle límites a otro ser, es porque hay profundo amor en medio o profundo interés de cuidar algo. Y creo que a veces no se ve de esa manera. ujú, Parece como que te están retando porque justamente en ese miedo a la confrontación que a veces nos viene con los límites, no queremos hacernos cargo de situaciones. Pero creo que a la vez eso, cuando nace un límite y cuando una persona te está poniendo un límite, deberíamos ser capaces de reconocer que esa persona está haciendo un esfuerzo muy grande también y con profundo amor para conservar una relación, porque si no simplemente podría, como decidir no hacerlo y no hablarlo y ujú, no intentar que la relación crezca o que las cosas se den de una forma diferente, sino pues simplemente desligarse ujú, de los temas. sí. Em, Pienso en las personas que a lo mejor a veces actuamos de manera impulsiva y no damos oportunidad precisamente a estos diálogos. Entonces, creo que, ¿qué podemos hacer? A lo mejor un diario de pensamientos, se me ocurre, ¿no? Como un diario de pensamientos, o un diario de sensaciones, donde yo ponga tanto mis emociones agradables y desagradables que se encuentran dentro de las cosas que hago. Ser un consciente también de la toma de decisiones, am, que creo que nuevamente estamos como hilando otros capítulos, pero el hacerme responsable, y lo hemos estado hablando en temas anteriores acerca de la toma de decisiones, cuáles son las bases y en relación a qué es a que yo estoy a lo mejor tomando estas decisiones, si me estoy yendo de manera impulsiva por las emociones que estoy teniendo en este momento, o si estoy tomando decisiones, pues, de manera racional en relación a lo que busco para mí, para mi vida, vale la pena a lo mejor, hablarlo, dialogarlo, trabajar para que mi pareja aprenda a desarrollar ciertos lenguajes de amor, para que en mi trabajo aprendan poco a poco a darme más tiempo y mejorar esta Más relación espacio. laboral, más espacio dentro de una amistad, o en definitiva, pues, no veo que haya un cambio, un proceso de apertura para mejorar, para crecer. Y entonces ahí decido, ¿no? Racionalmente, aunque en este momento me va a doler y aunque en este momento va a ser muy difícil, a lo mejor soltar lo poco, porque a ver, es que ah, creo que el tomar decisiones, que ya voy a brincar a otro tema, pero que tomar decisiones implica no solamente perder lo que no quiero, sino lo poco que se acercaba a lo que estaba buscando, ¿no? A lo mejor no tengo la relación que yo quiero, pero tengo una relación. Y a veces con eso me conformo, ¿no? Y entonces nuevamente, y sobre todo para las personas que así como decías tú ahorita, yo fui esta persona o yo también puedo ser esta persona que pone sus barreras, entender qué es lo que sucede si yo continúo con esta misma dinámica y con este mismo juego, ¿no? De poner mis barreras. Lo primero es que, bueno, definitivamente sí voy a estar evitando sentir emociones desagradables. Pero también con esto voy a estarme negando la posibilidad
de conocer y de que me conozcan. Y probablemente de conocerme, ¿verdad? Porque cuando yo pongo mis barreras, cuando evito el dolor, cuando evito la angustia, cuando evito la exposición, pues sí, me siento muy cómodo en ese momento, estoy en la zona de confort, me conozco, me domino, pero también no tengo la oportunidad de expandirme y de verme en otras opciones. Algo que me parece también importante conversar es cuándo o cuáles son las señales de que tenemos que poner límites, ¿no? Porque yo creo que cuando uno ha tenido un proceso terapéutico tal vez o ha hablado de estos temas o ha leído o se ha informado sobre los límites, es un poquito más fácil identificar como situaciones en las que debería o no poner límites, ¿no? Ujú, Pero cuando no has tenido un acercamiento a esto, es muy difícil porque no sabes por dónde empezar. No sabes qué es un límite, no sabes cómo lo pones, no sabes cómo lo conversas y creo que esto puede representar un gran reto. Entonces, me estaba preguntando justamente eso, como cuáles son señales de que deberías poner límite a una situación. En principio, se me ocurren un par, pero estoy segura que tú vas a complementar esto muy bien. Y es, por ejemplo, cuando no le puedes decir que no a nada, ¿no? ujú, Entonces las personas están acudiendo siempre a ti por cosas y tú eres incapaz de decir que no. Sí, entonces, y no porque las otras personas estén justamente ejerciendo presión sobre ti. Por ejemplo, a mí me ha costado mucho decir que no cuando veo que una persona necesita ayuda, incluso si no es una persona cercana a mí, y yo tengo que hacer cosas que para mí son importantes, pero siento tanto esa necesidad como de ir al rescate del otro, ujú, que termino sobreponiendo a veces esa necesidad ante mis propias necesidades. Entonces, cuando no importa qué pase, eres incapaz de decir que no, te cuesta mucho, mucho trabajo decir que no, creo que es una señal de que hay que empezar a revisar como qué son los límites y cómo puedes comunicar de forma asertiva, bonita, que a veces no puedes hacer las cosas, como ujú, que no puedes estar a cargo de ese avión en ese momento. Esa es una que se me ocurre en principio. Eh, Otra creo que es cuando algo te está lastimando, como que cuando algo que viene de otras personas o interacciones está ejerciendo daño sobre ti. Que pues esto puede ser de muchas formas de relacionarse, ¿no? Como de cómo me habla mi jefe o la forma en que se comporta un familiar y cosas de este tipo, ¿no? ujú. ¿Qué otras se te ocurren a ti? Como que qué otras señales como que te prenden la lucecita de que de pronto hay que empezar a revisar qué son los límites y cómo ponérselos a ciertas situaciones. Ujú. Yo comenzaría por decir que los límites no deberían de comenzar una vez que está el caos, ¿no? Sino que los límites deberían de ser parte de cualquier estructura y de cualquier relación o vínculo que estemos generando. Cuando estamos haciendo una entrevista de trabajo, te preguntan tu disponibilidad de horarios, si estás disponible los fines de semana, si te molesta a lo mejor que te llamemos fuera de tu hora de trabajo, tu experiencia, ¿cierto? Y a veces, digo, dentro de las relaciones de pareja no hacemos esta formalidad de diálogos porque a veces valdría la pena, ¿no? Como, ¿por qué no me siento y hago un ejercicio de antes de a lo mejor de esperar a poner mis límites o de poner límites de los que después me arrepienta, ¿no? Porque a veces también ponemos límites y después digo como, ay, yo mismo puse este límite y en realidad no era lo que quería. Entonces yo empezaría, que ya lo habíamos visto la vez anterior, de hacer un ejercicio de ver qué es lo que hay en mi alacena, ¿no? Un inventario de qué es lo que yo traigo, cuáles son mis valores, cuáles son mis intereses y cuáles son mis deseos. Y desde aquí, a lo mejor empezar a construir estos límites sin esperar o sin intentar atacar a alguien o esperar a que ya haya una situación que pueda estar desbordándonos y que pueda estar llevándonos al conflicto, sino porque sencillamente hago un ejercicio de empezar a conocerme, de ser consciente a quién habito en realidad, quién es Daniel, de dónde viene Daniel, y pienso como o nuevamente como una organización o una compañía, ¿no? Cuando, no sé, un restaurante. Si yo empezara a vender en un restaurante y a lo mejor alguien viene y me dice como, Daniel, no tienes un pan, no está dentro del menú, pero podrías hacerme un pan tostado con mantequilla. Y yo, sí, claro, genial. Y empiezo a hacer un pan tostado con mantequilla. Luego llega alguien más y me dice como, ¿me puedes preparar un burrito si tienen los ingredientes? Sí, claro. Y entonces empiezo y empiezo.
Y algo que hacen los restaurantes o los negocios es que van generando, pues, sus valores y van generando, a final de cuentas, sus herramientas, ¿no? De cómo trabajar, em, cuál es el modo de operar. Y entonces no quiero que nos cosifiquemos como una empresa, pero sí entender que algo que hace una empresa para que sea funcional, pues es que entonces dice, ¿sabes qué? Pues es que nosotros no nos dedicamos a vender pan tostado. Y en lo que yo estoy a lo mejor vendiendo el pan tostado, estoy perdiendo, descuidando otras cosas que son importantes. Entonces, pues tengo que poner y a lo mejor como darle forma a un menú estructural, a ciertos, ¿cómo se llaman? Procesos, ¿no? De cómo actuar ante ciertas situaciones y valdría mucho la pena también hacer esos ejercicios en nosotros mismos antes de que haya una necesidad o una situación que generalmente es cuando vamos a ver la oportunidad, ¿no? O sea, esto ya no me va a suceder o qué puedo hacer para que ya no me suceda esto el día de mañana. Pero sí tener la capacidad también de cuidar de nosotros y de generar esos espacios o estas respuestas, ante situaciones que me puedan permitir nuevamente fortalecer mi bienestar, mi seguridad, mi protección y, pues, respeto, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando a partir de esto, también como en qué límites o en qué cosas podemos poner límites, ¿no? Porque a veces lo pensamos en torno Ujú, como directamente a, no sé, a las relaciones o a los vínculos que tenemos en la vida, pero pasa por otros lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos los límites emocionales, que es como de que no me quiero hacer cargo, ¿sí? Como que es demasiado pesado para mí y no sé, creo que aquí voy a volver a alguno de los capítulos que tuvimos en el pasado y es cuando alojas un montón de información emocional de otras personas, ujú, que de pronto tú eres la persona a la que siempre acuden cuando están tristes, cuando están molestos, cuando tienen un problema y empiezas tú a cargarte un montón de situaciones que con las que a veces no puedes cargar, pero no sabes cómo parar al otro, ¿no? Entonces, no sabes cómo decir, bueno, eh, vamos a darle una pausa a esto porque está siendo demasiado para mí cargar con el peso de tu relación y un montón de cosas más que vienen pasando. ujú, Entonces tenemos en primer lugar es el emocional, como qué cosas no estoy dispuesto a cargar, qué ujú, cosas no puedo cargar, porque a veces no es solo no estar dispuesto, sino que sí, a veces físico, pues que físicamente, emocionalmente no puedes. Dos, los límites físicos, que creo que de este a veces se habla poco y a mí este me interesa un montón y me parece un tema maravilloso, sobre todo con la infancia, porque yo no sé si pasa también en México, pero en Colombia tenemos una cultura de la aproximación que a veces es ilimitada. sí, Entonces tienes un bebé y viene una persona que no conoce a tu bebé y ya le está sobando la cabeza y le está dando picos y como que se objetiviza un poco a los niños de forma en que como es una ujú, cosita tan tierna y preciosa que uno quisiera agarrar a picos, entonces no hay un límite tampoco en el contacto físico y a veces lamentablemente por este lugar pasan muchas situaciones de abuso porque entonces puede ser que tú quieres formar un niño que sea muy cordial, muy decente, una niña muy decente, entonces siempre tienes que saludar. Y ese siempre tienes que saludar, no tiene que pasar por darle besos al desconocido, a una persona, al tío que acabas de conocer, ujú, porque ser cordial pasa por el saludo, buenas tardes, sin necesidad de que tú tengas que, ay, que sí, que dele un beso, que dele un abrazo. Sí, sí, entonces siento que desde la infancia a veces ese límite físico es muy difícil de como de identificar ujú, y por justamente porque no quieres incomodar a las otras personas, pero es un límite que hay que establecer para uno mantenerse seguro y, por ejemplo, en las infancias, para que reconozcan cuando algo puede ser una señal de alerta y ujú, cuando el contacto físico tal vez no es algo que está bien. De tiempo, este me parece maravilloso también porque va mucho de la mano en lo que venías hablando hace un rato y es como, firmo un contrato, como cuánto tiempo es el que yo debo permanecer en esta empresa. ujú, O si estás en una relación, cuánto tiempo necesito para mí, como qué flexibilidad de tiempo tengo para conmigo y para con los demás. Entonces sí, también podemos poner límites en el tiempo. ujú, Como, te amo mucho, pero yo necesito tiempo para mí. Me sí. encanta este trabajo, pero no voy a sacrificar mi tiempo con mis hijas por responder a cosas que no están dentro de nuestros acuerdos. O al revés, ¿no? Porque también llega a haber estas relaciones en las que no hay un compromiso, ¿no? Exacto, Entonces, como, tú ya sabes que me tienes, o sea, pero tengo mi vida y no voy a dejar mi vida. Entonces, no te estoy pidiendo que dejes tu vida, te estoy pidiendo que me integres en tu vida, ¿no? También forma parte de los límites. maravilloso.
Los límites económicos, que yo creo que se conectan mucho con lo emocional, Ujú. y es cuando empiezas a hacerte cargo de cosas y más cosas y más cosas, y eres consciente en un punto de que no puedes hacerte cargo de tanto. Ujú. Pero en ese punto estás tan saturado y estás ayudando a medio pueblo y estás poniendo dinero para 20 causas y estás, pero tus deudas en el banco están hasta el tope. Y todas estas pasan por no saber Poder. decir que no, por Ujú. no identificar cuando has llegado a un punto en el que hay una situación que te supera y que hay que empezar como a revisar de fondo qué puedes hacer, qué herramientas puedes implementar, pero también qué situaciones de pronto hay que ir frenando o tomando desde otra perspectiva. Entonces Ujú. me parecía Genial. interesante finalizar por aquí, Ujú. como reconociendo qué tipos de límites también existen Sí, para no dejarlo tan en general. sí. Y pues nada, también saber que a veces somos tan estrictos, ¿no? Y en este intento de poner esos límites terminamos poniendo barreras, terminamos, volviéndonos tan tan difícil, ¿no? De hacer cambios en nuestra vida, que a veces es necesario pedir ayuda. Yo creo que los 2 hemos acudido uno al otro, ¿no? Cuando no sabemos o cuando estamos pasando por alguna situación, y creo que con esto también quisiera compartir con ustedes, o sea, el pedir ayuda no nos hace, Débiles. débiles, no nos hace inútiles, no nos hace incapaces, sino al contrario, nos vuelve muy humanos. Y espero y que todos tengamos como esta red de apoyo en la que nosotros podamos encontrar esa ayuda, o que busquemos también a trabajarnos. Si tú dices como: "Es que yo no tengo a nadie". Bueno, deja de estar pensando: "No tengo a nadie", y empiezo a trabajar en Y construir. busca a alguien. Busca a alguien, ¿no? Escríbenos aquí en escríbenos a nosotros y nosotros nos daremos el tiempo para escucharte. Y finalmente, pues, pide ayuda cuando es necesario profesional, ¿no? A veces un terapeuta, a veces un guía, a veces algo que nos ayude, ¿no? A salir, inclusive, inscribirme al gimnasio, ¿no? Salir de la rutina. Entonces, bueno, pues, gracias, Paola, por esta plática, gracias por quedarse hasta el final y nos vemos la próxima en un próximo capítulo.